Listo. Pues, buen día. Nos encontramos con el doctor José Eduardo Vidaurri Arechiga, quien es doctor en turismo, maestro en investigación educativa, especialista en antropología cultural y licenciado en historia. En esta entrevista, pues vamos a hablar un poquito de su percepción respecto a las ciudades sustentables y pues sin más preámbulo, comenzamos con la entrevista. Pues bien, doctor, primero que nada, ¿podría contarme un poco sobre cuál es su trayectoria académica, cuáles son sus líneas de investigación y actualmente a qué se dedica? Sí, muchas gracias, Carla. Pues déjame decirte que soy profesor de la Universidad de Guanajuato desde 1991 y concretamente trabajo en la facultad, bueno, ahora se llama Programa de Licenciatura en Administración de Recursos Turísticos y en la maestría en Turismo, Desarrollo y Patrimonio de la División de Ciencias Económico-Administrativas del Campus Guanajuato. Y bueno, mis líneas de investigación tienen que ver con la historia regional, con el patrimonio. He trabajado cosas sobre la gastronomía, mucho sobre el desarrollo de nuestra ciudad, porque también, por fortuna, me desempeño como cronista de Guanajuato, así que esa es una oportunidad, un honor poder dedicarme a lo que más me gusta, ¿no? Pues suena muy interesante, la verdad es que yo estuve leyendo un poquito sobre su trayectoria y sí es muy, pues no sé, me impresionó mucho y me hace sentir pues muy feliz de que haya gente muy interesada todavía en Guanajuato y sobre todo usted. Y bueno, ahora desde su perspectiva, cuéntenos cómo se relaciona su investigación o su línea de investigación con la sustentabilidad. Pues mira, esta cuestión está prácticamente ligada de manera automática porque el estudio del devenir de nuestra población desde sus orígenes, cuando era solamente un real de minas, al momento en que se convierte en una villa y posteriormente en el siglo XVIII, cuando se convierte en una ciudad, pues naturalmente que nos obliga a comprender también cuáles han sido las características que ha tenido en materia de su relación con el medio ambiente, con el uso de energía, con la cuestión de la calidad de vida que primordialmente deben de tener los habitantes en nuestra ciudad. Y ha sido sorprendente, aunque este concepto es relativamente nuevo, ¿no? Esto de lo sustentable y lo sostenible, pues también es verdad que es ahora la oportunidad que tenemos para hacerlo realidad. Este no es un tema que se hubiese tocado antes. Guanajuato es una ciudad minera, desde su origen es una población minera, y te debes de imaginar que en el siglo XVII y en el siglo XVIII, este era un emporio industrial que no tenía una gran consideración sobre el medio ambiente y la calidad de vida, porque son conceptos muy contemporáneos, digamos, muy modernos, hipermodernos, ¿no? Y ahora estamos en posibilidad de hacerlo. Entonces, siempre entender, por ejemplo, cuál ha sido la posibilidad de acceso a tener agua, a tener energía, a tener una movilidad, cosas de este tipo, pues están ligadas en el transcurso de toda la historia. Sí, tiene mucha razón, todo está ligado y bueno, ahorita vamos a, bueno, tenía otra pregunta anterior, pero ya que tomó esto de la historia y así, le voy a preguntar que, mm, ¿cómo cree que su trabajo está impactando a la transformación del estado de Guanajuato o de la ciudad de Guanajuato para poder ser una ciudad sostenible? Claro, bueno, mira, es un poco complicado porque mi trabajo tiene que ver más con el área de las humanidades y de las ciencias sociales, ¿no? Es decir, no tenemos un impacto directo como lo puede tener, por ejemplo, un ingeniero ambiental o un biólogo o un ecólogo o un arquitecto que es el que va a construir, el que va a diseñar y va a construir la infraestructura. Pero desde las ciencias sociales y desde las humanidades, creo que el impacto que podemos generar
es despertar un principio de conciencia, un principio de conocimiento para generar conciencia de que requerimos cada vez con más urgencia y es necesario que hagamos de la sustentabilidad un estilo de vida, no solamente una filosofía que esté por ahí volando alrededor de todos los proyectos, sino que sea de verdad una práctica cotidiana de todos los habitantes de todas las ciudades. Entonces, en ese sentido, el impacto que yo puedo generar desde mi campo de trabajo, pues es el proporcionar conocimiento, mover a la reflexión para generar conciencia y entonces hacer que esta forma, este estilo de vida sustentable sea una realidad. Sí, bueno, pues como usted bien lo dijo, bueno, yo considero que todos tenemos un rol aquí muy importante y sobre todo es la difusión ahora por el momento. Entonces eso es un gran, pues sí, o sea, un gran rol y supongo que, pues no sé, o sea, eso es una gran contribución para mí. Muchas gracias. Ahora le voy a preguntar, en su opinión, ¿qué características posee el estado de Guanajuato para ser considerada una ciudad sustentable? Bueno, va a depender mucho de la ciudad en particular en la que estemos hablando. El estado de Guanajuato creo que tiene muchas ventajas con respecto a otras áreas, con respecto a otras entidades en la República, por el nivel de desarrollo que ha logrado alcanzar en materia de generación de empleos, de presencia de industria, de presencia de establecimientos de carácter educativo. Es decir, hablamos de toda la infraestructura del sistema educativo, del nivel básico, del nivel medio, del nivel superior, sobre todo, porque ha sido siempre un espacio privilegiado para la formación de profesionales en todos los ámbitos. Ahora bien, pensando en alguna ciudad, pues todas, hay algunas que han hecho un esfuerzo un poquito más rápido o un poquito más intenso que otras, que también deriva, me parece, de la capacidad presupuestal de cada municipio. Este tema tiene que aterrizar en lo municipal y sabemos que el ámbito municipal es el más castigado siempre en materia de presupuesto y para poder hacer realidad una ciudad sustentable se requiere de presupuesto. A mí se me ocurre pensar rápidamente en Guanajuato, lo difícil que va a representar que logremos tener una movilidad inteligente, ¿no? Es decir, tenemos dos calles principales en la zona del centro histórico, un crecimiento sur un tanto anárquico, que requiere de que seamos muy inteligentes para desarrollar estrategias de movilidad, ¿no? Y que, por ejemplo, se utilice también la eficiencia energética, que seamos, digamos, de alguna manera generosos con la calidad del aire, con la calidad del agua. No es fácil. Tenemos un problema en principio para tener agua, para obtenerla, y luego tenemos otro problema para que la poca agua que obtenemos la podamos convertir en agua de calidad. Tenemos ahora muchos problemas con respecto al ruido, a la emisión de carbono, ¿no? Tenemos problemas, Guanajuato, por su topografía para lograr la accesibilidad a diferentes espacios, ¿no? Pienso en problemas como la falta de áreas verdes, aunque tenemos y aunque se ven ahí, pero no son completamente suficientes. La red de servicios, justamente atravesamos en esta semana un problema porque gran parte de la ciudad, sobre todo en la zona sur, perdió la conectividad a Internet, pero esto que luego se responsabiliza a la autoridad municipal parece ser que en realidad la empresa reconoce que tiene un adeudo que no ha cubierto y entonces, ¿cómo ponemos orden? ¿Dejamos que sí las empresas hagan lo que quieran o les cortamos el servicio para llamarles la atención y ponerlas en orden? Es siempre muy controvertido y la figura municipal es la que queda siempre en el centro y entonces también necesitamos que la ciudadanía sea más racional, más inteligente en el análisis de la problemática porque la solución de nuestros problemas vendrá por ahí, ¿no? Sí, de hecho sí. Bueno, ya casi respondió a las preguntas siguientes, pero igual voy a hacerlas. Sí, Eh, claro. ¿Qué otras características, ahora que ya detectó, por ejemplo, los problemas o lo vulnerable que es Guanajuato ante, pues para ser una ciudad sustentable, qué características o mejoras realizaría usted o, sí, o sea, piensa que podrían ser buenas para que el Estado sea considerado una ciudad sustentable?
Bueno, en principio, con estos aspectos que ya mencionábamos, tenemos que hacer un ejercicio de concientización primero y de inversión inteligente, ¿no? Es que esto es muy importante. Racional, por ejemplo, quiere decir con conocimiento, ¿no? Y que también tiene que ver con sabiendo hacer las cosas. O sea, conocemos que hay un problema, pero ¿sabemos resolverlas o no sabemos resolverlas? No solamente es tener conciencia de que existe un problema. Invertir, por ejemplo, en el establecimiento de un alumbrado público más ahorrador, con sistemas más eficientes. La seguridad es primordial porque si no hay seguridad también esto se nos viene abajo en todos los sentidos y vivimos una etapa muy crítica, muy complicada. Entonces también habrá que pensar mucho en cuestiones como la vivienda digna, ¿no? El mejoramiento de las condiciones, pero fundamentalmente tendríamos que empezar por la educación. Este asunto de hacer muy significativo el concepto de la sustentabilidad para que entonces no solamente sea una idea de sancionar o de criticar y decir es que la gente tira mucha basura, sino en la práctica cotidiana no tirarla, ahorrar agua, ahorrar energía, utilizar eficientemente los servicios de transporte público, reducir el uso de nuestro automóvil. Entonces esto vendría acompañado, ¿no? Un eficiente sistema de transporte público nos ayudaría a dejar nuestro carro estacionado, por ejemplo, y reducimos automáticamente las emisiones de carbono tan dañino, sobre todo nosotros que vivimos en un hoyo, en una cañada, y entonces eso se concentra, es muy complicado. Pensar también, por ejemplo, en recuperar la energía que pueda generar el residuo municipal, es decir, transformar nuestros, ¿cómo se llaman? Estos tiraderos, ¿no? Estos rellenos sanitarios, tenemos que convertirlos de alguna manera en algo más inteligente para nosotros, tener acceso, ideologizarnos menos. Hay mucha ideología y poco razonamiento práctico. Hay una reacción inmediata a los problemas sin razonarlos, sin profundizar en cuál puede ser la verdadera causa. Pero esto es un poco así porque hoy vivimos una época muy polarizada, ¿no? Esto también nosotros como universitarios tenemos la responsabilidad de separarnos, ¿no? Salirnos un poco de esas posiciones, aunque sean muy personales, y analizar de manera objetiva la problemática. Sí, definitivamente lo que más falta es la educación y el análisis y también como crear conciencia en la gente, porque muchas veces pues no ven lo que, o sea, el problema, nada más dicen como, ah, sí, pero no actúan. Y como dice, pues también no es solo es el medio ambiente, sino también como la calidad de vida, lo que hace a una ciudad sustentable. Entonces, bueno, le voy a preguntar ahora desde su punto de vista, ¿qué papel juegan los investigadores en el desarrollo de estas ciudades? Uy, es un papel súper importante porque en principio ellos son los que, o somos, ¿no? Los que podemos tener conciencia, la capacidad de hacer una mm, clasificación, ¿no? Una construcción taxonómica de todos los problemas que tenemos y poder trabajar de manera conjunta, que esto es algo que se hace poco. Entonces yo pienso que el trabajo de los expertos en medio ambiente, el trabajo de los expertos en arquitectura, el trabajo de los expertos en ecología, en historia, en todo, debe de ser concurrente para que podamos tener entonces una participación multidisciplinaria y transdisciplinaria que nos ayude a resolver los problemas. El investigador además tendrá que construir propuestas de solución, ¿no? A partir del diagnóstico que sea capaz de hacer y entender de qué manera podemos hacer el llamado para que la sociedad se involucre y sea posible entonces ser en conjunto resilientes, ¿no? Porque esto no es solamente de que yo soy resiliente, no, tenemos que hacerlo entre todos, porque son problemas comunes, entonces requieren también de soluciones colectivas, ¿no? Sí, de hecho, es muy interesante lo que está diciendo. Todo esto es una tarea multidisciplinar, no solamente los ambientalistas o los científicos, también los historiadores juegan un gran rol. Entonces, bueno, ahora le voy a preguntar, eh, ¿cómo se involucra el turismo y la cultura en la estructura de estas ciudades?
Ajá. Bueno, particularmente el caso de Guanajuato y el caso de San Miguel, por ejemplo, que son los dos grandes hits, los dos grandes éxitos turísticos de nuestro estado, tiene mucho que ver. Mira, lo voy a tratar de explicar en el caso de Guanajuato. Somos una ciudad que tiene su origen en la minería. Esa minería generó una gran riqueza. Llegamos a ser el centro productor de plata más importante del mundo durante el siglo XVIII. Eso generó muchísimo dinero, pero en esa época no había todas las herramientas para pensar como ahora. Las personas estaban muy concentradas en que la religión era el centro de su pensamiento, eran muy agradecidos con Dios, por ejemplo, y eso permitió que gran parte de la riqueza generada por la minería se invirtiera en la construcción de templos. Entonces tenemos una cantidad impresionante de templos que se invirtieron en la construcción de edificaciones importantes. Eso conforma nuestro patrimonio cultural, que es hoy por hoy el imán principal para atraer al turismo. Entonces, es una expresión cultural, arquitectónica. Hay una expresión también cultural del patrimonio intangible, como son nuestras tradiciones, ¿no? Imagínate nada más, por ejemplo, estamos a punto de celebrar la fiesta de San Ignacio el 31 de julio, el Día de la Cueva. Esa fiesta tenemos 405 años celebrándola. Es decir, no es cualquier cosa, no es un tema que, digamos nació ayer o es la graduación, no, 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 son más de 4 siglos, ¿no? Tenemos expresiones como el Viernes de Dolores, tenemos expresiones como la Semana Santa en su conjunto, expresiones como la apertura de la presa, en fin, ¿no? Tenemos durante el calendario anual un montón de expresiones culturales que se vuelven potencialmente atractivas para el turismo, porque el turismo lo que busca es salir de su contexto cotidiano, de su rutina laboral, de su presión psicológica, de su presión física con estrés y con cosas de ese tipo, para salir a un lugar que le ofrezca una expectativa distinta, a ver un paisaje hermoso, a ver una ciudad bella, a ver un conjunto de personas diferentes, a comer distinto, a relajarse. Luego criticamos porque vienen a beber, pero evidentemente tendremos que proporcionarles nosotros una oferta turística que sea también amable con los residentes, porque esto también puede generar actitudes antiturismo. Entonces, el turismo es sin duda fundamental porque hoy por hoy en el estado de Guanajuato genera un número aproximado al 12% del Producto Interno Bruto. Genera miles y miles de empleos, genera mucho dinero para nuestra economía. Entonces no lo podemos solamente calificar como el culpable. Creo que en todo caso los culpables somos nosotros que tenemos que trabajar mucho en este sentido que refieres de la sustentabilidad para construir una experiencia turística más amigable con nuestro entorno, ¿no? Sí, pues de hecho, sí, porque, o sea, no solamente impacta el turismo, pero sí tiene como que ver en cómo está la ciudad. Entonces, le quisiera preguntar qué aspectos o qué cosas arreglaría o sugeriría para que el turismo fuera un poco más sustentable. Ajá. Bueno, en principio, este es un tema que se tiene que atender más que con el turismo, con los prestadores de servicios turísticos. Entonces, los hoteleros, los dueños de establecimientos de hospedaje, que ahora hay un boom, por ejemplo, por convertir las pequeñas casitas en establecimientos de Airbnb, ¿no? Habrá que pedirles que sus instalaciones de energía eléctrica y de consumo de agua sean ecológicas, es decir, de bajo consumo, no importa que la inversión sea cara, ellos lo van a recuperar, estamos seguros de eso, ¿no? Que reduzcan el consumo de agua, reduzcan el consumo de energía, que hagan un llamado a sus huéspedes para que, por ejemplo, si se van a hospedar durante 4 o 5 días, que no pidan que se les cambien las sábanas diario para no tener que gastar tanta agua, que se bañen en la misma velocidad como lo hacen en su casa. Seguramente sabes que nosotros en promedio nos bañamos entre unos 5 y 10 minutos cada ciudadano en el mundo y gastamos un promedio de 50 a 80 litros de agua. Pero sí sabes que cuando somos turistas, incluso nosotros, tú y yo, nos bañamos en el doble de tiempo y gastamos el doble de agua, simple y sencillamente porque estamos bañándonos en un lugar que no es nuestra casa. Es decir, la regadera del hotel es más confortable, el agua sale caliente más rápido, entonces estamos más tiempo ahí, dejamos el aire acondicionado prendido. Aquí no es necesario, casi no se usa aire acondicionado, pero sí, en el tema del jabón,
todas estas amenidades que se utilizan, por ejemplo, el tema de la restaurantería, el consumo de alimentos y bebidas, debe también de partir de beneficiar a la comunidad próxima. Pensemos en que ellos deben adquirir sus insumos con los proveedores locales, porque casi todo el mundo se va a las grandes tiendas, se va al Costco, y entonces ya es un dinero que se va a León, que no se queda aquí, ni siquiera se queda todo en León. Es decir, hay muchas cosas que se tienen que hacer, pero son fundamentalmente de los prestadores de servicios turísticos. Los bares tienen que bajarle el volumen a su música. También sería ya, es mucha exigencia, pero mejorar su gusto musical. Eso sería muy exigente ya. Hay muchas cosas que se pueden hacer, incluso en el tránsito de los propios turistas, ya en un recorrido turístico, hacerlos más eficientes, evitar las aglomeraciones, desconcentrar la visita del centro, partir de horarios, partir de un número reducido de personas en cada establecimiento, es decir, controlar la capacidad de carga para que el flujo sea más continuo y la experiencia se mejore tanto para ellos como para nosotros. Nosotros como ciudad recibimos mucho beneficio, aunque no sea directamente. ¿Por qué? Porque el 12% del Producto Interno Bruto se genera por ahí, ¿no? Piensa el caso de las momias, la cantidad impresionante de millones de pesos que genera al año, cuando de pronto vemos expresiones que están en contra de eso y dices, pero ¿quién le da dinero al municipio? O sea, de dónde va a llegar ese recurso? Si el dinero municipal sirve para tapar los baches, cambiar los focos del alumbrado público, limpiar el drenaje, tratar de sanear el agua, que tenemos ahora algunas plantas tratadoras, ¿no? Tenemos como 4 o 5 en Guanajuato, ha trabajado bien en eso. No tenemos lo mejor en infraestructura hidráulica, pero se ha reducido mucho el número de fugas porque Simapac ha hecho una gran labor. Es decir, habrá que reconocer todas esas cosas. Pero en materia de turismo hay mucho que hacer por parte de los prestadores de servicios y por parte de las autoridades en materia regulatoria, ¿no? Este es un tema. Siempre poner en orden las cosas siempre está bien, aunque luego genere molestias como el corte del cable, ¿no? Está muy súper interesante esto, la verdad es que no sé, ya no sé ni qué decirle porque está muy interesante, me dejó así con la boca abierta. Y bueno, solamente me gustaría preguntarle, bueno, hacerle dos preguntas finales. La primera es, ¿cómo considera que la comunidad universitaria puede contribuir al desarrollo de que Guanajuato sea o se convierta en una ciudad sustentable? Claro, bueno, eso es bien interesante. Fíjate que los universitarios somos los habitantes más afortunados del estado de Guanajuato y del país. En principio porque tenemos el privilegio de haber llegado a este nivel educativo. Ya el tema de la calidad va a depender mucho de cada uno de nosotros, de cómo se comprometa a estudiar y de cómo se comprometa a tener una formación de mucha calidad. Eso no depende a veces de los profesores, depende del estudiante, pero es un porcentaje muy bajo el de los habitantes de este país que llegamos al nivel de educación superior y que llegamos además con el propósito de formarnos a partir de una decisión vocacional propia en el ámbito que más nos gusta, el medioambiental, el del análisis histórico, el de la medicina, el de la biología, el de la ingeniería, el de la literatura, el de la abogacía para defender los derechos, en fin, ¿no? Entonces, esta formación que recibimos, que es formalmente gratuita, ¿no? Porque es verdad que se paga una inscripción que es muy baja, o sea, debe de estar rondando hoy por hoy los 1,600 pesos el semestre, más o menos. Es relativamente una cuota simbólica en relación al beneficio que podemos recibir. Entonces, si nosotros estamos formándonos profesionalmente y tenemos las herramientas de punta, el conocimiento más elevado, somos la conciencia intelectual de nuestro Estado, tenemos la responsabilidad de corresponder a ese esfuerzo que hace toda la sociedad con sus impuestos para pagar nuestra educación. Entonces, estamos en la obligada responsabilidad de actuar como profesionales para mejorar esas condiciones. ¿Cómo? Así como lo estás haciendo ahora, ¿no? Convocando a profesionales de distintas áreas para preguntar su opinión, para construir documentos, para construir estrategias, diseñar rutas críticas para poco a poco ir alcanzando lo que necesitamos para ser cada vez ciudades mejores para vivir,
ciudades que garanticen una calidad de vida, porque casi siempre estamos más preocupados por el nivel de vida, es decir, por cuánto vamos a ganar y que por la calidad, que eso sería fundamental. Sí, tiene razón. Primero, pues hay que fijarnos y también como tener la satisfacción de hacer algo por nosotros y por el entorno en el que vivimos. Y bueno, la última pregunta que me gustaría hacerle es, ¿cuál considera que es el rol de la comunidad en general para desarrollar estas ciudades? Claro, bueno, somos como humanos, somos seres gregarios, vivimos en comunidad. Una de las fortalezas que nos ha permitido llegar desde hace cientos de miles de años que empezó a conformarse nuestra estructura, ¿no? Aquellos ancestros, para llegar al día de hoy, ha sido precisamente la labor en comunidad, el poder habernos organizado para juntos cazar un mastodonte, un mamut y tener comida, para juntos resguardarnos en una cueva y ofrecernos protección mutua, hombres, mujeres, niños, viejitos y todo, y así evolucionar. El gran paso de esta forma de vida al de la civilización fue precisamente la fundación de las ciudades, ¿no? De ahí va a venir de ciudad, civilización y va a venir ciudadano, que digamos son los elementos indispensables para la construcción de una mejor forma de vida. Y entonces, el trabajo en comunidad es fundamental. El tema es que hoy por hoy impera, no siempre y no en todo, una actitud muy egoísta, ¿no? O sea, solamente pensamos en mi beneficio, en que me vaya bien, en que yo quiero lograr, en que yo quisiera, me gusta a mí esto, o sea, y difícilmente pensamos en la comunidad. Entonces tenemos que tener también un espíritu de sacrificio de algunos de nuestros egos para poder construir una mejor comunidad. Yo creo que será en beneficio porque finalmente esto deriva, esto del ego mucho en la posibilidad de incrementar el ingreso para poder incrementar de manera conjunta la posibilidad de consumo. Entonces tendremos que ser más inteligentes para reducir nuestras necesidades creadas y consumir menos y actuar más en comunidad para construir un entorno más seguro, más vivible, fortalecer el barrio. Es que ya no hay, los fraccionamientos nuevos no lo permiten en mucho, ¿no? Esta vida de antes de barrio, pero tenemos que hacerlo, tenemos que encontrar esas maneras de, como sociedad, integrarnos para ser juntos resilientes y sobre todo inteligentes para aprovechar esa experiencia y esa reflexión. Pues ojalá que sí, que pronto se dé este trabajo en comunidad y que pronto podamos llegar a ser esta ciudad sustentable, pero falta mucho por hacer, entonces Sí. vamos a seguir trabajando en ello. Y pues le agradezco mucho su tiempo y todo el conocimiento que nos aportó el día de hoy. Y bueno, sin más por el momento, le agradezco y voy a dejar de grabar. Muchas gracias.